Hola, la palabra del Señor dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo. Oh Israel, gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es el Rey de Israel. En medio de ti nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso Él. Salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Aleluya. El Dios Todopoderoso es el que nos ha salvado. El Dios de Israel es tu Dios y el mío. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de David. Es el Dios que levantó de los muertos al Señor Jesucristo. Es el poderoso Dios, el que escoge, el que transforma. A ese Dios vamos a adorar esta noche. ¿Estás listo? Pues alabemos entonces. Cántale, cántale, adórale, predispón tu corazón. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riquezas, al seguir tu ley siento tu presencia. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino.
es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser. Eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a tus pies. Eres Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Eres el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser. Eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a tus pies. Eres Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Eres el Rey que viene a su pueblo a llevar. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Eres el Rey que viene a su pueblo a llevar. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Eres el Rey que viene a su pueblo a llevar. Bendito seas Dios en la tierra de plenitud, cuando de tu abundancia das, te bendeciré. Bendito seas Dios en el tiempo de sequedad, en momentos de soledad, te bendeciré. Por cada bendición que me das, te alabaré. Y en el valle más oscuro, siempre te diré, bendito sea el nombre del Señor, bendito seas Dios, bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios.
conocer, te bendeciré por cada bendición que me das, te alabaré. Y en el valle más oscuro siempre te diré, bendito sea el nombre del Señor, bendito seas Dios, bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios, bendito sea el nombre del Señor, bendito seas Dios, bendito sea el nombre del Señor.
te exaltaremos, Señor. Todas las cosas vienen de ti, por ti, por gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Eres todo tú, Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser, eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a tus pies, eres Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Eres el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser, eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a tus pies, eres Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Eres el Rey que viene a su
Aleluya. Bonito alabarle, ¿verdad? ¿Está usted listo? Prepare su Biblia, vamos a estudiar la palabra. Busque Primera de Juan capítulo 5. Cuando lo tenga me dice amén. Primera de Juan capítulo número 5. Mientras usted lo busca, quiero recordarle, le vuelvo a repetir, Primera de Juan capítulo 5. Y mientras usted lo busca, quiero recordarle que hemos venido viendo evidencias de salvación. Y esta noche vamos a ver los 5 últimos puntos o 5 nuevas maneras o nuevas cosas que evidencian que usted y yo somos hijos de Dios, que somos salvos de verdad. Entonces, dice así la palabra del Señor. Capítulo 5 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Oramos? Padre, gracias por esta noche preciosa de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por amarnos, por ser tú el Dios de la misericordia, por ser tú nuestro Dios. Queremos, Señor, en esta noche rendir nuestros corazones a ti y queremos pedirte que tu palabra sea efectiva en nosotros en esta hora y que al escudriñarla, Señor, nuestro corazón evidencie que efectivamente somos salvos, que somos hijos tuyos. Dios eterno, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, pues sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. 5 evidencias más de que somos hijos de Dios. 5 evidencias. Y vamos a meditar, al igual que lo hemos venido haciendo todos los domingos, o mejor dicho, todos los cultos en la noche, es cómo se hace evidente la salvación. Vamos a responder a esta pregunta. ¿Cómo se hace evidente la salvación? Acuérdense que la idea es conocer si nosotros de verdad somos salvos. Entonces,
¿cómo realmente se hace evidente la salvación? Y en primera instancia quiero que miremos que la salvación se hace evidente en que nosotros conocemos quién es un cristiano. Usted y yo efectivamente tenemos el conocimiento de qué o de quién es verdaderamente un cristiano. Dice aquí, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En primera instancia, ¿cómo es un hijo de Dios? ¿Cómo se hace evidente que somos cristianos, que somos salvos? En primera instancia, creemos que Jesús es el Cristo y es nacido de Dios. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Amamos a los demás, a nuestros demás hermanos? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, a ver, le conozco, reconozco que Él es el Cristo, amo a mis hermanos, guardo los mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, es decir, sus mandamientos no son, no nos caen mal. Sus mandamientos en realidad los anhelamos, queremos hacer sus mandamientos. No es que, ay, tengo que obedecer. No. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Una cosa importantísima aquí, mi hermano, es los hijos de Dios practican la justicia. Lo vimos en el capítulo 2. Y no practican el pecado. Los hijos de Dios aman a otros cristianos. Lo vimos en el capítulo 4. Los hijos de Dios vencen al mundo. Y los hijos de Dios se guardan de Satanás. Se lo vuelvo a repetir. Mire, los hijos de Dios practican la justicia, en primer lugar. En segundo lugar, los hijos de Dios no practican el pecado. En tercer lugar, los hijos de Dios aman a otros cristianos. En tercer lugar, los hijos de Dios vencen al mundo, no se dejan dominar por las filosofías, las doctrinas, las corrientes de este mundo. Y se guardan de Satanás. Hoy me mandaron un video. Estuve a punto de ponérselos, pero demora un poco. Pero ahí lee acerca de un filósofo de la Edad Media que se llama Spinoza, apellido Spinoza. Y este filósofo dice que si creo en Dios, creo. Creo en un Dios que es bueno, que no te reprocha nada. Creo en un Dios que no inculpa de pecado. Creo en un Dios que lo que quiere es que disfrutemos esta vida. Creo en un Dios que no pone leyes ni límites. Lo que Él quiere es que nosotros tengamos libre albedrío y hagamos lo que bien nos plazca. Creo en un Dios que cuando yo llegue al cielo no me va a decir, ¿qué hiciste? Me va a preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo la pasaste? ¿Estuvo bien? Creo en un Dios que no me va a castigar porque Él me hizo así. Entonces, si eso es Dios, creo en ese Dios, dice este Spinoza. Ahora, te lo comento porque es una bandera que se está usando en este tiempo, que es el último tiempo, que se está buscando un gobierno mundial, y que ahora es en serio y que ahora es abiertamente, y se está buscando este gobierno mundial con el propósito de dominar a la humanidad. Y se están planificando asesinatos masivos, etcétera, etcétera. Y como dice Apocalipsis, se va a sistemáticamente ir destruyendo una tercera parte de la tierra, 2/3 partes de la tierra. Entonces, por eso en este tiempo es necesario que nosotros venzamos al mundo. Esa filosofía se va a ir poniendo cada vez más y más y más intensa. Esa filosofía que lleva a un ateísmo rebelde, está tratando de ser implantada. Creo, en la misma porción dice, creo en un Dios a quien no le importa mi sexualidad y que Él quiere que yo la disfrute a plenitud, que yo la disfrute como sea. Creo en un Dios que haga yo lo que haga, me amará. Hermanos, todas esas cosas son las pautas de lo que de aquí a poco el sistema de este mundo tratará de implantar. Pero usted y yo conocemos lo que es un cristiano. Usted y yo sabemos si somos cristianos o no. Usted y yo estamos pendientes de estas cosas y usted y yo no estamos buscando acomodarnos en este mundo. Los mandamientos de Dios para usted y para mí
no son gravosos. Usted y yo no solo aceptamos los mandamientos, sino que amamos los mandamientos de Dios. Usted y yo sabemos que a través de obedecer los mandamientos tenemos temor de Dios, amor de Dios, y recordamos a Dios, tenemos a Dios constantemente presente en nuestra vida. Así que, mi amado, si usted es un hijo de Dios, usted de verdad conoce que usted es un hijo de Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted no tendrá dudas porque usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted cree también que sus hermanos, los hermanos suyos, los hermanos de la congregación, también son hijos de Dios y por ende ama a los hijos de Dios. Pero también usted cree en el amor al prójimo y cuando usted ve al prójimo caído, perdido, extraviado, usted por amor, aunque vaya en contra suya, usted le dirá la verdad y le mostrará su pecado. Ya sea que le oiga o no, porque su función no es que alguien le oiga, su función es usted predicarle, porque quien se va a encargar de que alguien oiga o no es el Espíritu Santo. Así que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si usted cree que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor, usted es nacido de Dios. Y usted ama a sus hermanos por encima de todas las cosas. Usted está amando a Dios y se esfuerza por el amor a Dios que tiene, se esfuerza en amar a su hermano. Y acuérdese, se lo vuelvo a repetir, amor no es sentimiento, amor es decisión. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero además de esto, usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted ama a sus hermanos y usted guarda los mandamientos. Es importantísimo que usted guarde los mandamientos y los mandamientos de Dios para usted y para mí no son gravosos. Es decir, nosotros no le tenemos, ay, bronca a los mandamientos, no. Aunque muchos de los mandamientos nos cuesta cumplirlos, nosotros amamos esos mandamientos y queremos cumplirlos y pedimos ayuda al Señor cuando no podemos para que Él nos ayude a cumplirlos. Entonces, y encima tenemos en nuestros corazones, se derramó algo que viene como un regalo de Dios, que es uno de los elementos del fruto del Espíritu, que es la fe. Y con nuestra fe vencemos al mundo. Y vence al mundo todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que conocemos quién es un cristiano. Y si conocemos que nosotros somos cristianos, podremos reconocer un cristiano, podremos reconocer cuando alguien es un cristiano de verdad o es nuestro hermano. Bueno, pero además de eso, si de verdad somos cristianos y si de verdad conocemos lo que es el cristianismo, en segunda instancia usted y yo conocemos a Jesús, conocemos al Señor Jesucristo, entendemos lo que es el Señor Jesucristo. Dice, este es Jesucristo, el que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Fíjense que es interesante la simbología que usa, porque dice, vino mediante agua. Acuérdense que agua es, ya ustedes están limpios por la palabra, vino por la palabra. Y sangre es literalmente la sangre, quiere decir, fue un ser humano de carne y hueso. Acuérdese que en ese tiempo se decía, no, Jesucristo no puede haber venido en carne, porque la carne es mala, la materia es mala. Entonces, no, Jesucristo no vino en carne, Jesucristo vino solo en espíritu. No, aquí Juan está diciendo, un ratito, el que cree en Cristo, cree que verdaderamente Jesucristo vino por la revelación de la palabra, por el mandato de Dios, por lo que Dios había dicho en su palabra, para cumplir esa palabra, pero además vino por el Espíritu Santo. Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, pero además de eso, Él vino como hombre, Él vino como 100% hombre. Entonces conocemos a Él. Y luego dice en el versículo 7, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Entonces miren, si Jesucristo es el Hijo de Dios, si vino como hombre y el Espíritu Santo fue quien lo trajo, y el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra, ese mismo Espíritu Santo nos las confirma a nosotros. Usted cree porque el Espíritu Santo de Dios ha tocado su corazón, y entonces usted cree en el Señor Jesucristo. Y el Espíritu es el que da testimonio, el Espíritu te avisa y me avisa, Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero además de eso dice, porque tres son, versículo 7, los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son unos. Tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son unos. ¡Wow! Toda la deidad testifica que Jesucristo, hombre, es
el Cristo encarnado, es el Hijo de Dios. Toda la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dan testimonio, dan fe de que Jesucristo hombre es una de las personas de la deidad. ¿Pero qué más? Porque tres son los que dan testimonio. Versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Con toda seguridad que sí. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? El Padre personalmente testificó, el Espíritu personalmente testificó. ¿Cómo? El día que lo bautizaron, se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Pero luego descendió el Espíritu Santo como paloma. Ahora, en forma de paloma, ¿verdad? Ahora, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mire, si usted y yo de verdad conocemos al Hijo, y está en nuestro corazón, sabemos que Él es su Hijo, lo tenemos en nuestro corazón, vivimos sabiendo y entendiendo que Él es el Hijo de Dios, viviéndole. Y luego dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Mire lo maravilloso: el que cree en el Hijo tiene la vida, el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Bendito el nombre del Señor. Y dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Saben? Usted y yo conocemos a Cristo y sabemos quién es Jesús. Sabemos que fue Dios mismo encarnado, que se despojó de sí mismo, se hizo hombre, y ocurrió lo que se llama la inmanencia de Dios. Dios se humilló hasta hacerse hombre, y en su condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Conocemos a Él y sabemos que Él es la vida eterna, y sabemos que Él nos ha dado vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Conoce usted a Jesús? ¿Cree usted que Jesucristo es el Señor? ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Importante, ¿verdad? Entonces, conocemos quién es un cristiano, conocemos quién y qué es un cristiano, conocemos también quién es Jesús, y además de eso, sabemos cómo dirigirnos a Dios, conocemos cómo orar. Una evidencia de que usted es un verdadero cristiano es que usted sabe cómo orar. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, primera cosa que usted tiene que aprender esta noche, o que quizá ya usted la sabe, es que si creemos en Él, hay vida eterna en nosotros, y en esta confianza es en la que oramos. Sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mi hermano, esta es la clave de la oración. Nos han dicho que la oración mueve montañas, nos han dicho que multiplicar las oraciones hace mucho bien, que hay que orar mucho, que Dios escucha la oración, y es una gran verdad. Pero mire, usted puede multiplicar la oración de mañana a tarde, puede orar 800 veces la misma oración y que no surta ningún efecto. Porque quiero decirle que todo lo que usted pide que no es conforme a la voluntad de Dios, Dios no lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero todo lo que usted pide según su voluntad, usted puede tener la certeza de que Dios lo hará. Mire, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Los hijos de Dios saben orar. Los que son cristianos saben orar. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, ese cualquiera cosa no quiere decir puedo pedir lo que me dé la gana. Ese cualquiera cosa conforme a su voluntad. Acuérdese, la próxima vez que usted vaya a pedir algo, diga: Señor, si es tu voluntad, para gloria tuya. Señor, si es tu voluntad, para gloria tuya. Ana y Penina tenían un problema, las hijas del Cana. Y el problema era que Penina tenía hijos y Ana no los tenía. Y Ana se amargaba. Y Ana fue al templo
y se puso de rodillas y oró. Y su oración fue preciosa porque Ana dijo, Señor, dame un hijo para que lo consagre a ti. Es decir, la voluntad buscaba la voluntad de Dios, porque en ese tiempo, y hoy también yo lo creo así, el que una matriz sea fructífera es una bendición especial de Dios. Y Ana no tenía hijos, y para ella eso era como la muerte, era como estar soltada de la mano de Dios, como que Dios se haya olvidado de ella, y entonces le dice, Señor, dame un hijo para que con ese hijo yo te glorifique. ¿Y qué cree? De esa oración nació el profeta Samuel. Entonces, los que son de Dios saben cómo orar. Los que son de Dios no están pidiendo tonterías. Los que son de Dios no están pidiendo para sus deleites. Santiago dice, oye, ustedes piden y no reciben, porque piden mal. Piden para sus deleites. Ah, Dios no quiere que yo disfrute. Claro que Dios quiere que yo disfrute. Pero lo que hay para disfrutar, Dios me lo da sin que yo se lo pida. Yo lo que tengo que pedir es, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Fíjese que el Señor Jesucristo, cuando enseñó a orar, enseñó eso. Padre nuestro, que estás en los cielos. Es mi Padre, pero está en los cielos. Está más alto que yo. Entonces, Él es todopoderoso. Él es Dios. Yo soy su hijo, pero yo no soy Dios. Soy un hijo adoptivo. Pero aunque soy un hijo adoptivo, me ama del mismo modo que a su hijo verdadero, porque soy heredero y coheredero juntamente con su hijo. Pero yo no soy Dios. Entonces dependo de Él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, el Dios tuyo y mío, que es nuestro Padre. Él es santo, santo, santo. Y por tanto, en esta tierra, tú y yo estamos para santificar su nombre. ¿Cómo santificamos su nombre? Tú y yo vamos, doquiera vamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Y por ende, todo lo que hacemos lo hacemos en Él, por Él y para Él. Entonces, cuando oramos, estamos buscando que sea su voluntad. Venga tu reino. En otras palabras, Señor, dispón tú, gobierna tú, hazlo tú. Ah, no, a mí no me gusta ese tipo de Dios. Estarás diciendo tú. Bueno, ese es el Dios de la Biblia. Ahora, un Dios que haga lo que a ti te parezca o lo que a ti te plazca, no sería Dios. ¿No te parece? Dios es un Dios que gobierna. Y Él sabe cosas que tú no sabes. Y Él sabe cosas que toda la humanidad no sabe. Y Él sabe cosas que Satanás no sabe. Entonces Él es el sabio y Él sabe cómo maneja su reino y cómo gobierna su reino. Y de que Él reine depende tu felicidad y la mía, así que buscamos su reino. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Yo tengo muchos deseos, pero que se haga tu voluntad. A mí no me gustaría esto que estoy viviendo, pero que se haga tu voluntad. Señor, a mí me gustaría que se acabe la cuarentena ya. Pero probablemente tú tienes un propósito. Señor, hágase tu voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Podemos estar seguros. Si pedimos algo conforme a su voluntad, con toda seguridad que lo recibiremos. Versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto está hablando de la intercesión, de interceder unos por otros. De clamar por mi hermano. Si mi hermano cayó, si mi hermano pecó, si mi hermano está desanimado, pues yo pediré al Padre por mi hermano. Intercedemos unos por otros. Sabemos cómo orar. Sabemos cómo orar. Sabemos que oramos de acuerdo a su voluntad e intercedemos unos por otros. ¿Qué más? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es ese pecado de muerte? En primer lugar, ese pecado de muerte podría tener dos definiciones aquí. La una podría ser la blasfemia contra el Espíritu, que es la incredulidad. Pero hay otro pecado que es un sinónimo de la incredulidad y es la rebelión. Fíjese que Coré, Datán y Abirán se rebelaron y Moisés no pidió por ellos. No pidió por ellos. Porque era una rebelión abierta contra Dios. Dice en el versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, cuando nosotros vemos a nuestro hermano que ha caído, tenemos que restaurarlo, tenemos que avisarle la verdad. Y si vemos arrepentimiento en nuestro hermano, oraremos por él. Y si no vemos arrepentimiento en nuestro hermano, le diremos, bueno, voy a clamar por si acaso Dios te concede el arrepentimiento. Pero quiero decirte que en la actitud en que estás en la postura de un impío. Y podrías morirte e irte al infierno. Entonces, hermanos, conocemos cómo orar. Tú y yo conocemos cómo orar. Pero además de eso, sabemos cuál es la actitud
correcta de un cristiano. Eso sería la cuarta cosa que te quiero mostrar esta noche. Conocemos cómo actúa un cristiano. Versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Hermanos, si hay algo que con lo que nosotros andamos peleando es con no dejar que el pecado se haga una práctica en nosotros. ¿Caemos algún día en un pecado? Sí, caemos. Nos seduce el mundo, el enemigo, la carne. Sí, nos seduce muchas veces. Nuestra concupiscencia, nuestro enojo, nuestro orgullo, nuestro ímpetu, nuestra vanagloria, no, nos hace pecar. Pero no somos gente que practica el pecado. No somos gente que tiene una práctica habitual de pecado. Entonces, un verdadero cristiano no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Fíjense que si somos hijos de Dios, Dios mismo nos está guardando. Y Satanás no puede tocar nuestra vida. Entonces, te vuelvo a repetir, va a conseguir que caigamos, pero tú y yo no vamos a tener una práctica constante de pecado. Pero además de eso dice, sabemos, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Otro asunto. Nosotros, aunque todo el mundo se desvíe, nosotros seguimos a Dios, persistimos en Dios, buscamos a Dios, anhelamos a Dios, queremos la manifestación de Dios, queremos que se manifieste el que somos verdaderos cristianos, porque cuando se manifiesten los hijos de Dios, la creación gime a una para que se manifiesten los hijos de Dios. Hermanos amados, de aquí a un poco de tiempo se va a ver de los millones y millones que se han convertido en los últimos 20 años, quiénes son verdaderamente creyentes, porque en los últimos 20 años se ha predicado no al Cristo crucificado, que es nuestro Dios y Señor y al que hay que seguir. Se ha predicado a un Cristo que fue crucificado para que nosotros seamos ricos y seamos poderosos y podamos hacer lo que querramos y tengamos poder hasta para amarrar al diablo. Ese es el Cristo que se ha predicado en los últimos años. Y ahora de aquí a poco se va a saber quiénes de verdad siguen al Cristo de la Biblia, porque de aquí a poco te van a decir, mira, si tú no te sellas o si tú no permites esta o esta otra situación, o si tú no, esto es lo más práctico, si tú no traicionas a tu Dios, es decir, si tú no eres infiel con Dios, no te vamos a tomar en cuenta en nada, o no te vamos a vender, o no vas a poder comprar, o no vas a poder ir, o no vas a poder viajar, o no vas a poder hacer esto, o no vas a poder hacer aquello. Se va a tornar difícil, se va a tornar difícil. Y ahí se sabrá quiénes son los verdaderos cristianos. Siempre lo he dicho, los verdaderos cristianos se revelan, son conocidos en los tiempos de dificultad más que en los tiempos de bonanza. En los tiempos de bonanza cualquiera puede decir, no, sí, gracias a Dios, pero cuando estás mal, cuando no hay esperanza, cuando aparentemente no hay futuro, ahí se conoce el verdadero Hijo de Dios, porque el verdadero Hijo de Dios sabe que aun si hubiera una pared, una roca que no me deja pasar, y es la voluntad de Él que yo no muera en manos de alguien, Él abrirá esa roca para que yo pase. El verdadero Hijo de Dios sabe que Dios hace sendas donde no hay sendas. El verdadero Hijo de Dios sabe que Dios esconde a sus hijos bajo sus alas. El verdadero Hijo de Dios está confiado en Dios. Pero de aquí a poco vamos a saber cómo actúa un cristiano. Un cristiano actúa en absoluta confianza en Dios. Y este cristiano sabe que el mundo entero está bajo el maligno y por ende, como él sabe que es de Dios, se santifica. No está embelesado con las cosas de este mundo, disfruta las cosas de este mundo, usa las cosas de este mundo, pero no vive en función de las cosas de este mundo. El cristiano vive en función de la gloria de Dios, de la voluntad de Dios, del reino de Dios. No practica el pecado y es guardado por Dios y el diablo no lo puede tocar. Es decir, hermano, si tú eres un verdadero cristiano, el diablo no tiene parte ni suerte contigo. El diablo jamás podrá destruirte y engañarte para llevarte al infierno. Jamás, jamás. El diablo podrá intentar robarte cosas. El diablo podrá intentar sacarte cosas, pero el diablo jamás podrá quitarte de la mano de Dios. Y esto me lleva al último punto. Sabemos que somos hijos de Dios, porque tú y yo conocemos la verdad. Tú y yo conocemos la verdad. Dice en el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento
para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tú has entendido que la verdad del cristianismo es conocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, conocer que Él es Señor, que Él es Salvador, conocer que Él derramó su sangre y entender que Él es el Cristo prometido, el Mesías prometido desde la antigüedad, que la palabra toda habla de Él y que Él es Dios y es Dios verdadero y que a través de Él viene la vida eterna. Pues qué maravilloso. Tú verdaderamente eres un hijo de Dios. ¿Tu confianza está solo en Cristo? Porque si tú confías en Cristo y algo más, quiero decirte que probablemente no eres cristiano. El que confía en Cristo y en Santa Muerte, el que confía en Cristo más sus obras, el que confía en Cristo más su dinero, el que confía en Cristo más su propia sabiduría, el que confía en Cristo más su religión, está errado. ¿Sabes? Tú y yo vamos a terminar en el cielo un día gozándonos y nos veremos allí. Y probablemente tú me hagas acuerdo de esta noche. Y cuando nos veamos ahí, nos vamos a gozar por lo que Él hizo. ¿Sabes por qué le vamos a adorar por toda la eternidad? Por lo que Él hizo. ¿Sabes, hermano? Hay mucha gente que toma a Cristo como un accesorio, como el solucionador de problemas, o como el apagaincendios, o como como si Él fuera una máquina tragamonedas. Le voy a meter un poco de oración a ver qué resulta. O voy a dar una plata y a ver si Él me devuelve, cuánto me devuelve y cómo me devuelve. Y Cristo no es eso. Conocemos la verdad. Y la verdad es que Dios se hizo hombre para morir por la salvación de aquellos que se arrepienten de sus pecados. En el versículo 21 da una recomendación, terminando la carta, que dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y hermanos, nosotros conocemos la verdad. Y si conocemos la verdad, sabremos cuándo estamos haciendo idolatría. Y te vuelvo a repetir, en los últimos 20 años se ha hecho mucha idolatría de las largas intercesiones, de los largos ayunos, se ha hecho mucha idolatría del dinero, se ha hecho mucha idolatría de las coberturas del hombre, se ha autoexaltado el hombre por sí mismo, se ha hecho castas sociales en la iglesia de manera tal que se hace idolatría de los que están arriba, de los que están predicando, de los que están sirviendo en la casa del Señor, y también se ha hecho mucha egolatría, y es de la que más hay que cuidarse. La egolatría es terrible, mis amados. El yo ser sabio en mi propia opinión, el que no se meta nadie conmigo, el que yo puedo, eso es también un tipo de idolatría. El narcisismo es un tipo de idolatría. No, yo quiero salirme con la mía y mi verdad es la que vale y qué me importa el resto. No me interesa lo que vos pensés ni me importa lo que diga la Biblia. Además, yo la Biblia la entiendo así, y si la entiendo así, ¿qué me importa lo que diga en otros capítulos? Eso se llama narcisismo y es también un tipo de idolatría. Así que 5 cosas vimos hoy. En primera instancia, te las repito, ¿cómo se hace evidente la salvación? Se hace evidente la salvación en que conocemos quién es un cristiano. Tú y yo sabemos quién es un cristiano porque nosotros somos cristianos y sabemos reconocer a otro cristiano. En primer lugar, reconocemos el cristiano que somos nosotros. Además de eso, conocemos quién es Jesús. Ahí me faltó el quién. Conocemos quién es Jesús. Conocemos a Jesús. Pero además de eso, sabemos cómo orar. Ya no hacemos largas oraciones, ni andamos buscando, oye, una oración milagrosa. Tú y yo no andamos haciendo oraciones milagrosas. Tú y yo andamos conversando con el Dios eterno. Tú y yo no repetimos vanas repeticiones, porque nuestro Dios nos dijo que no hagamos vanas repeticiones. Pero además de eso, tú y yo no andamos buscando orar públicamente para que nos reconozcan, porque sabemos que eso no es la manera de orar. Tú y yo conocemos cómo orar. Pero además también conocemos cómo actúa un cristiano verdadero. Tú y yo sabemos que un cristiano verdadero no practica el pecado. Un cristiano verdadero está guardado por Dios y el diablo no puede tocarlo. Jamás el diablo podrá enseñorearse nuevamente de un verdadero cristiano, porque el verdadero cristiano no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia le da capacidad para vencer el pecado. Y finalmente, tú y yo conocemos la verdad. Fíjense que Pilato le preguntó al Señor: ¿y quién es la verdad?
Y fíjate que tú y yo, sin preguntar, supimos quién es la verdad, porque la verdad se reveló a nosotros. Tú conoces la verdad, porque a Dios el Padre le plació, y a Dios el Espíritu Santo, y Dios el Espíritu Santo ejecutó lo que le plació al Padre, y el Hijo ejecutó en la cruz del Calvario tu salvación y la mía. Hermano amado, en medio de estos tiempos de dificultad es necesario afirmarnos en estas verdades. Es necesario entender estas cosas, vivir estas cosas, hacerlas carne, que estas cosas se hagan carne en ti y en mí, que la salvación se haga carne, que tú y yo caminemos por esta vida golpeando este cuerpo de muerte con la verdad, subyugando este cuerpo a la gloria de Dios y conociendo y reconociendo las actitudes de hijo de Dios que hay en nosotros y las actitudes de no hijo de Dios que hay en nosotros y desechándolas y quitando y apartando toda malicia y despojándonos de todo peso que nos asedia. El anhelo de mi corazón es que Dios te bendiga, te guarde, que Dios te llene de Él y que estas verdades que hemos aprendido en estos 5 capítulos queden arraigadas en tu corazón de manera tal que tu caminar sea el de un verdadero hijo de Dios y que en medio de este mundo de maldad la luz de Dios resplandezca en ti y Dios mismo se glorifique mostrándose en tu vida. Sé bendito en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa, pastor, si yo no entiendo o no conozco estas cosas? ¿Y qué pasa si yo no creo estas cosas? ¿Te preocupa no creer estas cosas? Si la respuesta es sí, te tengo una muy buena noticia. El Espíritu Santo te está llamando, Dios te está llamando. Y lo único que tienes que hacer es tómate un tiempo y habla con Dios y dile, me arrepiento de mi vida pasada, me arrepiento de toda mi vida, de todo lo que he hecho sin ti. Te pido perdón y te pido que esta noche tú permitas que tu Hijo sea mi Señor por toda la eternidad y también mi Salvador. Entrega tu vida a Cristo, clámale sinceramente a Él, habla sinceramente con Él. Y no te creas esa mentira de que todos los hombres son hijos de Dios, porque no es verdad. Solo son hijos de Dios aquellos que aceptan el señorío de Cristo y la salvación de Cristo. Dice la Biblia, vayan y predíquenle el evangelio a toda criatura. Toda persona que no cree en Cristo solamente es criatura. Pero los que creen en Cristo, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Amado de mi corazón, el anhelo de mi vida es que tú oigas este evangelio y lo vivas y lo practiques. Y cuando tú seas salvo, que tú lo empieces a predicar a otros. Estamos en el último tiempo. Es tiempo de despertar del sueño en el que andamos. Es tiempo de dejar de cabecear y llenarnos de Cristo y llenarnos de aceite. Porque y con esto no te estoy diciendo que te vas a aceitar, porque capaz que como andan, como ha habido mala enseñanza los últimos 20 años, vas a echar aceite y te vas a echar. No, cuando hablo de aceite hablo del Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos de palabra. Necesitamos, hermanos, se va a poner más difícil. Gloria a Dios, se va a poner más difícil. Cíñete los lomos, nuestra redención se acerca. El Señor te bendiga, que tengas una semana preciosa. El Señor te guarde, el Señor haga brillar su luz en tu rostro. El Señor te guíe por veredas y caminos de paz. En medio de los tiempos difíciles, el Señor te tome de tu mano derecha y te diga, no temas, yo te ayudo. Y cuando te toque pasar por en medio del mundo, que el Señor mismo sea el que te lleve de la mano y no permita que las aguas de este mundo aneguen tu alma, tu corazón, tu vida. Que si te vas a negar, que sea a ti mismo por causa de Cristo. Y vas a menguar para que Él crezca. Sé bendito en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que hagas esta semana sea para gloria de Él y sea para bendición. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo de estudiar, Señor, evidencias de ser verdaderos cristianos. Y, Señor, quiero pedirte que tú bendigas a mis hermanos y los llenes de ti. Y que te exaltes en ellos y que te glorifiques en ellos. Y que el Señor Jesucristo de verdad se haga real en ellos y en mí. Padre, muchas gracias. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor te bendiga y nos vemos para estudiar Éxodo y Deuteronomio. Si esto te bendijo, compártelo con alguien.